Como saben, martes de por medio tenemos el gustazo, el placer inmenso de dar rienda suelta a una columna hecha por nuestros amigos, amigas, colegas de Politólogos al Whisky, un proyecto periodístico integrado por diferentes politólogos, politólogas que dan su mirada respecto al mundo que nos rodea, al sistema, a este complicado, iba a decir continentes en realidad, y bueno, a todos los paradigmas y debates geopolíticos que subyacen en ellos. En este caso vamos a hablar de un país centroamericano, en este caso vamos a hablar de una elección que se picó bastante, hay una mayoría consagrada, podemos decir, en el país de El Salvador, con un presidente muy particular, Nayib Bukele, para quien no lo conoce. Quizá algunos vieron que se viralizó su video sacándose una selfie en la ONU. Bueno, tiene un enfoque bastante poco ortodoxo que ha conquistado al electorado salvadoreño y que está logrando una victoria sin precedentes, una victoria muy grande en lo que fueron las elecciones legislativas en el país centroamericano. Brevemente les paso un título y ya pasamos a nuestra invitada, nuestra columnista de hoy. Dice la BBC que Nayib Bukele, que supone que el presidente de El Salvador tenga poder absoluto con el control de la Asamblea Legislativa. Con más del 90% de las actas procesadas, su partido Nuevas Ideas y sus socios obtendrán más de 2/3 de la Asamblea Legislativa, la mayoría absoluta con una cantidad de escaños que no se veía en el país centroamericano desde el retorno de la democracia. Nuevas Ideas, el partido de Bukele, se está consagrando como ganador y muy por detrás dos fuerzas de centro derecha que lo ven de lejos al partido Nuevas Ideas, que son la Gran Alianza por la Unidad Nacional y la Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador. De este fenómeno vamos a charlar ahora mismo con Victoria Musto, licenciada en Relaciones Internacionales e integrante de Politólogos al Whisky. Victoria, bienvenida a Demencia Temporal, aquí Esteban Chiacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Un gusto estar acá con ustedes. Un placer, Victoria, muy contento y entusiasmado para entender el fenómeno, no sé qué título ponerle concretamente, Nayib Bukele. ¿Cómo se lo agarra a este personaje tan particular? ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo lo analizaríamos? Bueno, mucho se ha hablado de lo que significa el fenómeno, ahora le decimos a todo, viste, con el ismo, Claro. el bukelismo para El Salvador. Yo creo que representa lo que están viviendo muchos países, que es la crisis del sistema de sus partidos. Uh-huh. Porque también es importante empezar a decir esto, por más que Bukele nos pueda resultar simpático o no, uh-huh. Algunos se atreven a hablar de una crisis de la democracia salvadoreña. Yo no creo que en este momento en el que estamos no podemos usar esos términos, sino que sí podemos hablar de una crisis del sistema de partidos que dejó en las últimas elecciones muy por detrás a la que fue la derecha tradicional, Arena, el partido que vos mencionabas, y al Frente Martí de Liberación Nacional, los dos partidos que desde el retorno a la democracia jugaban un bipartidismo interesante, pero del cual la sociedad salvadoreña estaba muy, muy cansada ya. Y Bukele, el presidente más cool del mundo, como él se ha denominado, vino a romper con esa lógica bipartidista y con la manera de realizar tradicionalmente política. Y creo que en ese sentido Bukele es un aprendizaje para el resto de los países, no solo latinoamericanos, sino de América en general. Muy, muy parecido con algún guiño al trumpismo, digamos. Incluso, corregime si me equivoco, pero Bukele, que surge a partir de hace muy poquito elecciones del 2019 en El Salvador, donde los dos movimientos tradicionales o que se auguraba que iban a disputar la elección, el Arena, digo bien, de centro derecha, sí, y el Frente de la Liberación, no quiero, se me está escapando la sigla entera. El Frente Martí. El Frente Martí, de tendencia de izquierda, quedan postergados por el arrasador porcentaje que saca Bukele, que es más del 50%, 53%, y asume la presidencia y bueno, con su estilo particular. De alguna forma, pareciera que es esa creencia, esa siempre jugada a punto de suceder en las elecciones latinoamericanas, de un outsider que posterga a los partidos tradicionales por amplia mayoría, cosa que por ahí Bolsonaro lo logró hasta un punto, pero requirió un balotaje. Por ejemplo, en este caso Bukele
roba la escena y posterga, parece que para un rato largo más, a los partidos tradicionales. Se da completa esa jugada, ¿no? Bueno, en realidad exactamente lo que tenemos que decir es que Bukele nace del partido al cual le dio la gran patada, que fue el Frente Martí, el FMLN. Él no es estrictamente, como podríamos decir, un empresario, no es Macri, que venía del empresariado y hace su carrera política. En realidad lo que Bukele rompe por una cuestión de egos muy característico de su personalidad, rompe con su partido tradicional, del cual su padre también formaba parte. Él inclusive deja su carrera de abogado paramilitar en el Frente Martí de Liberación Nacional, y en las elecciones del 2019 lo que sucede es una disputa interna por el armado de las listas, y él sale y participa con Gana, este partido que vos mencionabas, que es uno de los que queda por detrás. Uh-huh. Y bueno, también a mí me parece interesante hablar de este partido, porque él, digamos, Bukele fue un parásito de Gana, se lo comió entero. Gana le prestó el nombre porque Nuevas Ideas todavía no se había consolidado como tal en el 2019. Por esto es que el partido de Bukele son las primeras elecciones donde se presenta, porque en el anterior se presentó con el otro, y se presuponía que Bukele iba a tener una mayoría muy interesante, pero que iba a necesitar de Gana para tener la mayoría simple y la mayoría calificada. Resulta que en realidad ahora Gana no le sirve para nada, es más, le sobran aquellos parlamentarios que vienen por Gana. Entonces, creo que lo que ha sucedido el domingo en El Salvador fue una victoria realmente sin precedentes, porque no solo que ha podido dejar de lado cuestiones muy serias, y que a mí me parece que también deberíamos discutir en este momento, como es la reducción de la violencia en El Salvador. No solo podemos decir que Bukele gana elecciones porque tiene un increíble marketing político, que lo tiene, sino que también tiene logros que debemos pensar e investigar un poco más. Sí. En El Salvador es imposible hacer política sin alguna política frente a las maras. Y lo que ha tenido Bukele es una gran oscuridad para comentar y para mencionar cómo él está tratando el tema. Sí hablamos del plan de control territorial, pero este plan repite una serie de estrategias de mano dura que son sumamente interesantes para una población cansada, arrasada, digamos, que vive constantemente con extorsiones, pero que ya sabemos que eso no es suficiente. El periódico digital El Faro, que es uno de los cuales Bukele ha ido con mayor fuerza, ha demostrado un diálogo entre las personas que rodean a Bukele y las maras, y eso no lo estamos viendo. Entonces, cuando uno se pregunta por qué gana Bukele, creo que la primera respuesta que tiene uno frente a eso es por el gran descontento, la profunda frustración que generaba el bipartidismo en El Salvador, y por eso el presidente se puede atrever a cuestionar los acuerdos de paz que terminaron con la violenta guerra civil que tuvo El Salvador, pero además también hay una nueva situación de conflicto, solapada, que todavía no estamos discutiendo lo suficiente, que se está llevando un montón de vidas, que se come a la juventud, y con la cual Bukele está teniendo un diálogo, y hay una burbuja ahí que todavía no vemos, y que en algún momento, básicamente yo estoy esperando que explote para poder, no sé, hacer un doctorado al respecto. Sí. Pero bueno, que está ahí en el aire, y que es la válvula de escape que tiene Bukele, y que en algún momento esa llave se va a romper. Pero es muy interesante descubrir también el lado B de lo que es Bukele, amén de su... Sí. Su parafernalia y su performance, que a veces por lo limitado de la información que llega hasta acá es lo que más mamamos, lo que más nos llega. Es interesante profundizar, porque sí, en un país, uno cuando ve la imagen de Bukele, una persona que parece a veces de momento superficialmente más una personalidad, ¿no? Una personalidad en el sentido comercial de la palabra, que un líder político, no por subestimarlo. Pero uno dice, acá hay una pieza del rompecabezas que nos falta. Como en un país con una escalada de violencia tan latente y tan reciente, una persona que no se asemeja quizá a un
un negociador, a una especie de punto de calma de estos conflictos, llega a semejantes porcentajes de poder. Cuando vos mencionabas esto del diálogo, esa interacción, desde el desconocimiento pregunto, ¿no? Esa interacción Bukele y esa marea subterránea de violencia en El Salvador. Cuando te referís a ese diálogo, ¿es un diálogo en torno a la indecisión, en torno a la complicidad, en torno al no entendimiento de Bukele? ¿Cómo es la interacción de Bukele con ese conflicto interno? Bueno, en realidad con las maras uno siempre negocia cuerpos, negocia cadáveres. Bukele no inventa nada. Bukele, cuando fue viste que también se eligieron elecciones municipales. Cuando él coordina el municipio, no quiero decirle intendente porque no estoy segura si esa es la figura, pero bueno, vamos a suponer que es una especie de intendente de El Salvador. Él dialoga, él se sienta, dialoga y lo vimos todos. Y lo interesante es que sucedía mientras el Frente Martí de Liberación Nacional también estaba dialogando. Que en un proceso que fue la tregua, que fue un proceso sumamente oscuro, que implicó la reducción de homicidios. Uno cuando estudia estos fenómenos, estudia cuánta gente muere. Es así de sencillo, es así de raso, y es así como las maras negocian. En un momento los cuerpos aparecen, en otros momentos los cuerpos no aparecen. Nosotros ya sabemos lo que es un proceso oscuro. Y Bukele está profundizando esa oscuridad, lo cual genera mucha más incertidumbre con respecto a qué se negocia, por qué se negocia, cuánto se negocia. Claro. Y también nos deja en la incertidumbre de si esto es efectivamente su poder o si es un proceso interno de las maras de desgaste. Digamos, todo esto que no sabemos, porque el plan de control territorial, que recordemos, es fundamental en Bukele, porque fue el motivo por el cual un año atrás Bukele entraba con los militares y con el nombre de Dios en esta asamblea con la cual ahora ingresa con los votos, siempre es por el plan de control territorial, lo cual es una pauta más, además de la pandemia y de su manejo, de que la situación tiene que ver, digamos, no lo estamos discutiendo suficiente, pero hay cuestiones de gobernanza y gobernabilidad que Bukele ha podido callar gracias a la pandemia, gracias al manejo que ha tenido muy exitoso, digamos. Dentro de todo hay que decirlo, en Honduras estamos viviendo una situación muy diferente en el Triángulo Norte. Y ahí los hondureños dicen, ¿por qué no tenemos un Bukele? Claro, sí, es algo que también observaba en redes ayer cuando uno busca justamente en el buscador de Twitter Nayib Bukele, hay comentarios de todo tipo, comentarios más superficiales, comentarios de reclamos, comentarios de reivindicaciones de países limítrofes y propias de El Salvador. Y esto que vos mencionabas, ¿no? De alguna manera, sobre todo porque es un tema muy interesante y es tan a cuentagotas la información que de nuevo celebramos mucho la existencia, primero esta charla y además la existencia de Poli al Whisky nos permite sortear todo esas limitaciones mediáticas, ese monopolio de la información en donde solamente se habla de Estados Unidos o de Europa y punto. Es muy sano poder comprenderlo de primera mano, como vos mencionás. En ese aspecto, por ejemplo, ¿no? Decime si estoy siguiendo la tónica. Podemos creer que las maras apuestan a la figura de Bukele como un denigrador, como un estropeador de la imagen del bipartidismo salvadoreño y de alguna manera transar con ese desgaste o capitalizar cualquier vacío de poder en una oposición para puentear, de nuevo, estoy simplificando muchísimo, pero... entiendo tu pregunta. Yo creo que son simbióticos. Claro. Yo no creo que a las maras no les interesa. Las maras negocian con todos. Claro. Entonces tienen que negociar con Arena, tienen que... Aunque los partidos digan que no, negocian con todo. Entonces creo que quien está del otro lado de la mesa de negociación no le importa tanto a las maras, sino que hay algunas... digamos, en esos pactos de negociación que hablábamos de la tregua de hace ya unos años, eran condiciones mínimas de subsistencia lo que se pedían. Sí me parece que Bukele ha sido hasta este momento, porque hay que recordar que Mauricio Funes también fue una persona que pudo capitalizar la reducción de homicidios. Ahora bien, Mauricio Funes, ¿dónde está hasta el momento? Exiliado en Nicaragua. Sánchez Serén, que fue de su mismo partido, logra ganar las elecciones,
y aún así el buquelismo existió y se pudo engendrar. Sí pienso que hay algunas cuestiones, ahora que mencionás los medios internacionales, que me parecen que tenemos que discutir. Una de ellas es cómo se lo denomina, que esto yo lo vengo viendo mucho, y por eso hice la referencia anteriormente a una ruptura del sistema de partidos y no a una ruptura democrática. Porque hablan del poder absoluto como si no hubiese sido legal lo que sucedió ayer. Lo que sucedió, claro, perdón, el domingo. En las elecciones intermedias. Claro, o sea, pareciera que el respeto a la voluntad popular solo es factible cuando hay una idea muy estricta de división de poderes y república. Y en este sentido, viste, pareciera que estas elecciones no valen, o estas elecciones no son tan legítimas como hubiésemos deseado si el poder se hubiese dividido más. Claro, con lo cual yo no estoy tan de acuerdo en hablar como mencionaba la BBC de este poder absoluto. Es cierto que va a tener enormes cuotas de poder, pero en este sentido creo que por algo nosotros también estudiamos relaciones internacionales. Y creo que Bukele, si bien ahora va a tener un gran guiño con la Asamblea, porque básicamente es suya, no nos tenemos que olvidar que nadie puede estudiar El Salvador sin pensar las dinámicas internacionales con los Estados Unidos. Y en ese sentido creo que Bukele tiene una situación muy compleja. Se llevaba muy bien con Trump. Había muchos lobistas trabajando por él. Hay creaciones de empresas, de lobbies internacionales en el Congreso norteamericano, todas dentro del Partido Republicano. Es más, en esto, viste, los argentinos damos nuestra cuota de presencia. Damián Merlo, quien es un gran estratega dentro de la política exterior de Bukele hacia los Estados Unidos, es un gran republicano. Creo que eso genera unas limitaciones a todo lo que se avecina como una gran exacerbación del buquelismo. Claro. Que va a existir, porque cuando vos tenés la capacidad del Ejecutivo, tenés los municipios, tenés la Asamblea, tenés capacidad de designar al Procurador General, tenés capacidad de establecer contratos internacionales, bueno, todo eso obviamente, yo no estoy negando que no sea una gran cuota de poder, pero me parece, viste, que en países como El Salvador, desdeñar la democracia y el voto popular también puede ser un poco peligroso. Totalmente. Y esto lo traigo también a colación por un análisis maravilloso de un periodista de El Salvador que se llama Roberto Valencia, porque Bukele se sumó a esta avalancha de políticos que están en el cargo y aún así para las elecciones denuncian fraude. Sí. Ya lo vimos con Trump, lo vemos con Bolsonaro, lo vimos también en el caso de Bukele. Pero es sumamente interesante qué significa fraude cuando trabaja en esta estrategia. Y lo que va a decir Roberto en sus escritos y en las notas que ha publicado es que el llamado ¿cuál era el hashtag? ¿No? En un presidente tan tuitero como Bukele. El hashtag era voto masivo bata fraude. Entonces, el análisis que hace Roberto es, Bukele no estaba disputando en realidad el fraude. Con quien se peleaba, que ni siquiera ya era con el sistema de partidos tradicional, era con la abstención. Sí. Entonces, creo que ese le da un giro sumamente interesante, porque ahí sí nos permite pensar la calidad democrática, la confianza en la democracia, cuando el presidente se preocupa más en términos de la abstención que de los otros partidos. Bueno, creo que todas esas cosas permiten ver un poco más allá de únicamente el rey Bukele y los análisis que se han estado haciendo. Totalmente, Victoria. Sucede algo cuando escuchamos hablar de países que a veces la información no prima. En Argentina uno comienza de manera muy, muy necesaria a entrenar la mirada para ver más allá de lo superficial. Es que es imprescindible. Yo no leí este artículo que, de nuevo, celebro mucho que recomiendes. Y uno, si se queda con la información primaria que encuentra en redes, termina teniendo un análisis muy pobre, hay que decirlo. Termina quedándose con una parte muy chiquita de la historia en general. Sobre todo esto de uno dice, ¿por qué denuncia fraude si ganó con una gran mayoría? Y uno ahí tiene que meter el factor de la abstención. Cosa que si no tenemos esta mirada que vos nos acercás,
y difícilmente hubiéramos tenido, nos podíamos desvirtuar para otro lado. Hay un montón de superficies, hay un montón de... A mí me gusta decirle que es como una suerte como de entender estos fenómenos de estos países, es como una lasaña, porque uno encuentra diferentes posiciones, diferentes pisos o un iceberg. Es un piso y metros de profundidad donde uno va entendiendo las raíces del conflicto. Primero, permitime felicitarte por... nos gusta mucho cuando las columnas son energéticas, como siempre son las de Poli, cuando son tan... no, realmente, eso es pasión y es sano y compartimos y nos gusta que sea así, porque es un enfoque que nos encanta, ¿no? El vigor a la hora de un tema que nos apasiona y obviamente, amén de la síntesis impecable que has hecho, esto continúa, esto no ha hecho más que empezar, me animo a decir, con todo lo que hemos comprendido. Si, como para concluir, si tuvieras que recomendar, ¿no? Obviamente que incluyen esto lo que vos hacés, que son diferentes laburos en muchos medios. ¿Cómo continuamos? ¿Cómo nos informamos? Prendemos la computadora y queremos saber qué pasa en El Salvador o el celular. ¿Dónde crees que tendríamos que ir? ¿Dónde nos recomendás bucear? Bueno, obviamente así bien como vos lo dijiste, pueden seguir las notas que con regularidad publicamos en Politólogos al Whisky con respecto a todo el triángulo norte centroamericano. Digamos, Total. en esto yo quiero ser bastante enfática porque la perspectiva internacional enriquece un montón el análisis sobre estos países. Pero bueno, si quieren por ahí visitar otro medio que sea del Salvador de primera mano, les puedo recomendar La Prensa Gráfica, les puedo recomendar El Faro. El Faro es un medio impecable, realmente, y ha tenido mucha disputa con Bukele, mucha tensión. No nos olvidemos que en otros países de Centroamérica, en Nicaragua, el Confidencial fue quien dio la gran puja frente al régimen de Ortega, digamos. Entonces los medios tienen una dinámica bastante diferente a la que uno puede imaginar, por ejemplo, acá en Argentina. Creo que Bukele nos va a dar mucho para pensar. Yo recomiendo, si son así curiosos, no se pierdan de estudiarlo en la dimensión religiosa. Sí. Porque él dice gracias a Dios y nadie entiende qué Dios le está hablando, porque él es musulmán, entonces digamos como que no entendemos muy bien si está hablando un Dios musulmán, si está hablando un Dios pentecostal, si está hablando un Dios cristiano. Claro. Esa gran confusión que la ley genera también nos va a dar mucho para pensar. Y bueno, el Faro suele hacer análisis de mucha calidad al respecto y bueno, se los recomiendo si quieren también chusmear por ahí. Totalmente, Victoria. Y esto ya es, y me animo a decir, material para que después reproducimos en nuestras redes, allí en YouTube, allí en Spotify, material de escuchar a quienes quieren saber quién es Nayib Bukele, más allá de la superficialidad y más allá de mismo enfoques superficiales que podemos encontrar en portales de gran historia, como puede ser, ¿no? esta crítica que adhiero que le hacías a la nota de la BBC. No para que nos manden una carta documento a la BBC, sino para que justamente los pongamos en tela de juicio, pero es un pensamiento crítico que me encanta, que adhiero plenamente. Victoria, la dejaste en un cuadrito, súper completo, recomiendo mucho lo que haces, es excelente. Y si te parece, esto continúa. Cuando quieras, estás invitada a repetir y a seguir conociendo un poco más a Centroamérica. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. También escuchar en Café Internacional, que ahora estamos por arrancar la próxima temporada y podremos hacer algo juntos. Por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y a Politólogos al Whisky por gestionar también todos estos canales de debate y de pensamiento crítico. Adherimos, contás con nosotros, Victoria. Te felicito por tan linda columna y hasta la próxima. Un placer siempre. Nos vemos. Hasta pronto, Victoria Musto. Tremenda columna, muy completa respecto a lo que sucedió y sucederá en El Salvador, el país encabezado por Nayib Bukele, un presidente que requiere columnas con este vigor, con esta información, con este ritmo. Es una forma de entender y de debatir y de intercambiar que a nosotros nos encanta, porque es pasión por conocer qué sucede en otros países. En este caso, en El Salvador, en esta columna de Mundo al Whisky, encabezada siempre por personas que queremos mucho realmente, que sentimos un gran aprecio y respeto, como es todo el equipo de Poli al Whisky. De no haber pasión, esto sería imposible, y es pasión por un enfoque nuevo, alternativo, joven a las relaciones internacionales.